¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es la propuesta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, donde se lleva información suficiente, adecuada, oportuna, chequeada y con las últimas innovaciones. Así que está dirigido a expertos, a quienes son residentes, recién empiezan, y también a los curiosos que no sabemos nada, pero tenemos muchas preguntas, así que vamos a presentar a nuestros invitados. Con ustedes la doctora Roxana Mondino. Bienvenida, Roxana. ¿Qué tal, Guillermo? A su lado el doctor Daniel Piscors. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes y muchas gracias, Y Guillermo. el doctor Gabriel Weisman, paz presidente también, ¿no? Sí, paz presidente. Igual que... Expresidente. Claro, expresidente igual que Daniel. Así es. ¿Y tu cargo actual en Saja? Soy la coordinadora de los grupos de trabajo de la Perfecto. Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. La jefa, vamos a darle Sí. especial atención. Así es. Bueno, el título para hoy es tratamiento de los cambios al estilo debido a las combinaciones farmacológicas. ¿Qué son dos cuestiones distintas, doctor? Sí, son dos cuestiones distintas que en general van juntas cuando uno está frente a los pacientes, digamos. Todos los pacientes tienen que hacer algún cambio en el estilo de vida y la gran mayoría de los pacientes tienen que recibir medicación. Muchos de ellos tienen que recibir combinaciones farmacológicas, algo que es bastante poco frecuente en Argentina y que es una de las causas por las cuales no tenemos un adecuado control. Ya vamos a ir a la parte farmacológica. Roxana, cuando al paciente le dicen, bueno, tenés que cambiar el estilo de vida, ¿es porque venía muy mal? ¿Le cuesta mucho? ¿Qué cara te pone? Sí, pone cara. En realidad, cuando hablamos de los cambios del estilo de vida, estamos hablando, tanto médicos como pacientes, tenemos que entender que estamos hablando de un tratamiento. Y que es un tratamiento no farmacológico y que tiene que ser, para todos los hipertensos, el primer eslabón del tratamiento. Claro. ¿Sí? Entonces, entendamos a esto, a las modificaciones del estilo de vida, como una indicación para prevenir desarrollo de hipertensión o para ayudar en el control de la presión arterial cuando tenemos un paciente ya diagnosticado de hipertensión arterial. Sea para la cuestión con fármaco o sin fármaco, Daniel, el tiempo que ustedes le dedican al paciente, tiene que haber un binomio, ¿no? Sí, eso es muy importante porque en realidad también es una receta. El paciente necesita una instrucción de cómo, por ejemplo, preparar los alimentos en la cocción, qué hacer cuando los alimentos están servidos en la mesa. Es una receta, es una indicación médica tal como cuando indicamos una droga. Y aquí viene la pregunta del que no sabe, sal e hipertensión arterial. Bien. No quiero preguntar una obviedad, pero ¿el salero fuera? No solamente el salero fuera, en realidad habría que sacar el salero y poner lo que se llama el potalero. ¿Qué es el potalero? El potalero es algo que tenga potasio, digamos, y no solo que tenga sal común, porque el ion, se dice, el elemento que es protector para el organismo es el potasio, que es el elemento que usaban nuestros antecesores cuando cazaban un jabalí o cuando cazaban algo, se comían una gran cantidad de potasio. Y lo que falta en la naturaleza no es el sodio, lo que falta es el potasio. Ah, eso era lógico. Claro, es que es lógico, lo que pasa que hacemos... Comían potasio, no sodio. Exacto. ¿Por qué? Porque el sodio, si nosotros creemos en la teoría darwiniana que venimos del agua, el sodio sobraba en el agua. Entonces, de alguna manera, lo que uno hace es retener este sodio. Y cuando uno le da demasiado sodio al organismo, que no está solo en el salero, y acá viene el problema, está en los alimentos. Todos los alimentos que sean alimentos que se necesitan conservar tienen sal. De hecho, se hacía en la Edad Antigua, se pagaba con sal. ¿Por qué? Porque era el salario, de ahí viene la sal. Y lo usaban para conservar la carne. Lo usaban para conservar los alimentos. Nosotros usamos conservantes en los enlatados, en los alimentos procesados que tienen sal. Y es lo que llamamos la sal invisible. Ahora, Roxana, la Saja hizo varias campañas, lograron quitar más o menos el salero de la mesa y como decía Gabriel, hay sal invisible. Exactamente. El problema de la sal en realidad... digamos, tenemos que pensar que sal y sodio, si uno bien los usa como sinónimos, no son sinónimos. Una cosa es la sal, otra cosa es el sodio. La sal, lo que todos conocemos, el alimento natural,
un elemento, mejor dicho, natural, y el sodio es un ion, un compuesto que tenemos en nuestro organismo. Cuando hablamos de sal y hablamos de sal e hipertensión, en realidad estamos hablando de el exceso que se consume de sal. En Argentina hay un promedio de consumo aproximado de entre 10 y 12 gramos de sal por persona. Es mucho. Cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es menos de 5. Claro. Y para un hipertenso, la recomendación es que consuma menos de 2 gramos de sodio, de sal. Entonces, estamos hablando de exceso en el consumo. Y un poco yendo a la pregunta de, ¿hay sal invisible? Sí. Efectivamente, no solo incorporamos sal en nuestro organismo cuando nosotros comemos alimentos salados, sino que también incorporamos sal cuando hay otros elementos o aditivos que pueden contener algo de sodio, como por ejemplo bicarbonato, glutamato, algunas otras sustancias que pueden tener sodio y que esos están ocultos fundamentalmente en panificados, quesos, mientras más duro el queso, más sal oculta tiene, y en los ultraprocesados. El otro día en un restaurante fui con un cardiólogo, el doctor Alves de Lima. Sí. Estábamos almorzando y en la mesa de al lado comentaron, no, qué preocupación porque a fulano le encontraron tal tumor, y la persona estaba salando unas papas fritas, pero le estaba echando un baño de sal. O sea, él estaba preocupado por un diagnóstico oncológico, pero él estaba echando toneladas de sal, nos llamó la atención. Digamos que se estaba poniendo en riesgo, ¿no? Obviamente. ¿O es exagerado lo que digo? No, se estaba poniendo en riesgo. Vos, Guillermo, comentabas qué está haciendo la Saja o qué ha hecho la Saja en términos de consumo excesivo de sodio, de sal de mesa. En realidad esta no es una preocupación nueva de nuestra sociedad, sino que se viene trabajando hace 15, 20 años en este tema de reducir el consumo de sodio en los alimentos. Desde el programa Menos Sal, Más Vida, que se desarrolló hace cerca de 15 años, pasando por acuerdos con las sociedades de panaderos para reducir el contenido de sodio en el pan que se consume. Vos sabés que, por ejemplo, a través de esos programas se logró reducir en 50 gramos cada bolsa de pan el consumo de sal de mesa, que es mucho, implica, porque hay una relación clara entre la disminución entre el consumo de sodio y el descenso de la presión arterial a nivel poblacional. También, por ejemplo, se implementaron leyes para la manufactura de alimentos envasados, tratando de reducir el contenido de sodio en los enlatados, en los envasados, etcétera, porque esto también debe ser una política pública, ¿no? Sí. La prevención de las enfermedades cardiovasculares, es decir, no es solamente el cara a cara del médico, el paciente y el médico, sino tratar de adoptar medidas para reducir el contenido de sodio en los alimentos, alimentos que consumimos todos los días. Ahora, en el médico-paciente día a día, nosotros en general preguntamos mal, porque preguntamos si el paciente come sin sal. Y el paciente, cuando uno le pregunta que come sin sal, le dice, sí, yo como sin sal. Porque no tiene idea de lo que es la sal invisible. Claro. Distinto es la pregunta de cuando uno le dice, ¿come pan y queso? Bueno, ya está. El 90% de la gente te va a decir que come pan y que come queso, con lo cual está comiendo con sal, aunque no use el salero. La pregunta nueva y correcta es... La pregunta correcta es fuera de la sal, de la sal de mesa. ¿Pan, quesos duros? Claro, pan y quesos duros, fundamentalmente, que es lo que la gente come habitualmente. Seguro. Ustedes van a escuchar que en algunos capítulos de la Saja pongo a mi suegro, don Eduardo, porque es como mi fuente de razón y consulta, porque tiene todas. Entre otras cosas tiene hipertensión. La pregunta que me pidió, me encargó que hiciera, en este caso la hago para Roxana y pueden complementar, es si la medicación antihipertensiva hay que tomarla todos los días de por vida. Bueno, es una pregunta que siempre nos hacen los pacientes en el consultorio, ¿no? Tenemos que, entender que la hipertensión arterial es una patología crónica que como tal va a requerir un tratamiento permanente, siempre y cuando se trate de una forma de hipertensión, que es la forma que llamamos forma de hipertensión primaria o idiopática o esencial, que son aquellas formas de hipertensión arterial en donde hay una
policausa de esta hipertensión, se diagnostica la hipertensión, se inicia la terapéutica y esa terapéutica es recomendada mantenerla a largo plazo para lograr el control de la presión y así fundamentalmente disminuir no solo la presión, sino que disminuir los eventos cardiovasculares, que es nuestro objetivo cuando nosotros tratamos a un paciente hipertenso. No solo queremos bajarle la presión arterial, sino que además queremos disminuirle su riesgo cardiovascular. Esto significa disminuir la probabilidad de que este paciente con diagnóstico de hipertensión tenga a largo plazo, por ejemplo, ataques cardíacos, accidente cerebrovascular o muerte incluso de causa cardiovascular. Daniel, ustedes perdonan que estoy llamando por el nombre de pila, No, pero estamos medio canchero, esto es un video podcast. Sí, yo te llamo Guillermo, así que no Está bien. No, si no quiere, doctora Mondino. No, por favor. Está perfecto. Que vamos a ir también. Yo Perfecto. en el final me pongo formalito. bueno. Hay una cuestión. Está creciendo el uso de distintos fármacos para bajar de peso o luchar contra la obesidad antagonista de GLP-1. Exactamente. Agonista del Agonista. receptor GLP-1. Bueno, ¿están ayudando al descenso de peso? Y en todo caso, ¿ese descenso de peso está ayudando a controlar la tensión arterial? Mira, la pregunta es muy importante porque se pregunta mucho esto. Estas drogas no tienen un efecto directo significativo sobre el descenso de la presión arterial, sino que lo hacen a través del descenso de peso. Está claramente demostrado que las personas que descienden de peso también desciende la presión arterial, pero no solo desciende la presión arterial, sino mejora el perfil metabólico, es decir, si tienen resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, mejora el perfil metabólico, también mejora el perfil de lípidos, es decir, de las grasas circulantes en sangre, pero la mayoría de estos no son efectos directos, sino que son efectos indirectos a partir del descenso de la masa corporal que generan, que son descensos muy importantes, porque los nuevos fármacos agonistas del receptor GLP-1 están casi alcanzando objetivos de cirugía bariátrica, de cirugía metabólica, es decir, descensos de hasta un 20% del índice de masa corporal. Así que este es un efecto muy importante. De hecho, se viene discutiendo cuál es el lugar de estos fármacos en el paciente hipertenso con obesidad o con sobrepeso, en qué momento de su tratamiento incorporarlo, precisamente por estos beneficios indirectos. Pasa a ser una herramienta importante, Gabriel. Es fundamental porque, como bien decía Daniel, no es solo bajar de peso. Uno puede bajar de peso con otro tipo de fármacos que también logran un descenso de peso, pero este grupo de fármacos tiene elementos adicionales. Por ejemplo, hasta ahora no teníamos nada para el tratamiento del llamado hígado graso. Y en el hígado graso, que forma parte del síndrome metabólico y del cuadro de muchos pacientes diabéticos, estas drogas están participando en mejorar este hígado graso. ¿Cómo se hace esto? A través de mecanismos que se llaman mecanismos antiinflamatorios. Entonces, lo que reducen fundamentalmente es la inflamación a nivel vascular, a nivel cardíaco, a nivel renal y también a nivel hepático. Entonces, está actuando a niveles que antes no solamente no se actuaba con los fármacos para la obesidad, sino que esto va más allá del descenso de peso. Son una herramienta para ayudar al descenso de peso, pero sobre todo al control metabólico. Roxana, creo que lo importante también es señalar que no es este tipo de fármacos para estar bonito para el casamiento, No. para la foto. No. Esto tiene que ser cuidado y con expertos. Absolutamente, eso es un tema sumamente importante, digamos, no es una droga para utilizarla si es que quiero bajar unos kilos y automedicarme. Eso es un mensaje importantísimo que tenemos que dar. Este tipo de drogas tienen como objetivo bajar de peso, pero como comentaba Gabriel, más allá de eso lo que hacen es reducir el riesgo cardiovascular en muchos pacientes, y es una droga que tiene que estar indicada, digamos, por su médico de cabecera, para que conozca al paciente, para que lo prepare y para que haga el seguimiento de cómo va la evolución. Volvamos al tema de los fármacos propiamente para hipertensión arterial. ¿La toma a la mañana, a la noche? Bueno, eso es una pregunta muy importante, pero permitime volver un poquito para atrás, Guillermo, que me parece un tema muy importante, porque estos fármacos, como los agonistas del receptor GLP-1, han sido deformados en cuanto a su indicación médica. Y entonces me parece que es muy importante, volviendo a tu pregunta, que fue
muy muy relevante, debemos poner bien en foco para qué se deben utilizar estos tratamientos. Estos tratamientos no son para descender de peso, Perfecto. como se están indicando. Estos tratamientos están indicados para tratar una enfermedad crónica que es la obesidad. Y sobre todo, fundamentalmente, lo que se llama adiposidad, es decir, el exceso de tejido adiposo y mal funcionante, disfuncionante. Porque esto trae aparejado todo lo que comentaba Gabriel, que comentaba Roxana, trastornos inflamatorios, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, trastornos de los lípidos. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica, como es la hipertensión, la diabetes, etcétera, y que requiere un tratamiento crónico. Y por suerte, con estos nuevos fármacos, se ha encontrado un tratamiento muy efectivo para tratar de reducir la obesidad y ese exceso de tejido adiposo disfuncionante que genera inflamación. Entonces, dejar bien en claro, no son drogas para bajar de peso, que la gente los use para bajar de peso o que los médicos los estemos indicando para bajar de peso es una cosa, pero la indicación está mal hecha. La indicación es tratar una enfermedad crónica como la obesidad, que tiene un concepto basal que es el exceso de tejido adiposo. Y algo que señalaba Gabriel también, un cambio en el estilo de vida, sea con esto que estamos hablando o con los fármacos propiamente para hipertensión arterial, pero ¿se necesita el cambio de estilo de vida sí o sí? El cambio de estilo de vida es fundamental, primero y principal porque uno no va a utilizar estos fármacos, o por lo menos todavía no está claro que lo va a utilizar toda la vida. Entonces, primero, bueno, aguanta el bolsillo, por otra parte, pero además de esto, porque no hay una indicación precisa para que esto sea utilizado como los fármacos antihipertensivos de por vida. Esa indicación todavía no está. Entonces, la pregunta muchas veces que nos hacen los pacientes, y nos la hacemos nosotros, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a requerir esto? En el cuánto tiempo significa que en algún momento probablemente dejemos de utilizar estos fármacos, y si dejamos de utilizar estos fármacos, probablemente la ganancia de peso vuelve a ser importante, con lo cual es fundamental acompañar los cambios en el estilo de vida cuando uno baja de peso en estos pacientes. Y una de las cosas importantes es que no es lo mismo bajar de peso bajando grasa que bajando músculo. Entonces es fundamental que el paciente sepa que va a tener que hacer actividad física, y actividad física fundamentalmente regenerativa del músculo, para no entrar en lo que se llama sarcopenia. Bueno, el productor Pablo me está haciendo redondeando, pero viste que los conductores siempre nos excedemos un toquecito. La yapa. Les voy a hacer una pregunta bien cortita a cada uno. Diabetes e hipertensión arterial. ¿Qué es lo importante? ¿Con qué nos quedamos? La diabetes, ¿qué rol juega cuando una persona tiene hipertensión arterial? Controlar bien su glucemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podés vos unir un tema con el otro, más allá de los nuevos fármacos? La diabetes y la hipertensión arterial son dos patologías crónicas que... Exactamente, que pueden coexistir, digamos. Muchos de los pacientes diabéticos son hipertensos, y además la característica que tienen es que tienen distintas o determinadas formas de comportamiento de la hipertensión. Tienen formas de hipertensión de más difícil control, que necesitan más cantidad de fármacos, lo que denominamos hipertensión resistente. Tienen formas de hipertensión en la que no hay un descenso adecuado de la presión durante la noche, incluso tienen formas de hipertensión oculta. Entonces, la hipertensión y la diabetes son dos patologías que se superponen y que aumentan el riesgo de por ya sí tienen estos pacientes. Entonces es importante, cuando estudiamos al diabético o al hipertenso, identificar los dos cuadros. Combinación de drogas antihipertensivas. ¿Es para todos los pacientes? Son opiniones personales. Se armó. Para mí, sí. Claro. ¿Alguien disiente? Sí, yo disiento. Se armó. Vamos todavía. Decimos. Para mí, sí. Bien. Las guías y recomendaciones hablan de los pacientes frágiles, de los pacientes de edad avanzada, que en ellos debería comenzarse con una sola droga, con monoterapia. O desprescribir inclusive. Dejar de sacar drogas. Yo personalmente creo que la forma más efectiva de alcanzar las metas terapéuticas es iniciar el tratamiento con combinaciones de fármacos. Si después vamos a deprescribir,
es una posibilidad. Mi opinión pero, no es esa en los adultos mayores. Los adultos mayores. No. Sí. Pero yo creo que en la gran mayoría de los pacientes debemos comenzar con combinaciones de fármacos en dosis fijas en una sola pastilla. Perfecto. ¿Complementás? Yo complemento que en la gran mayor parte de la población hay una regla que es a nivel mundial. En los pacientes que han, en los países que han controlado la presión arterial, control de un 50%, tienen un 20-30% de monoterapia, un 40% aproximadamente de 2 fármacos y un 30% de 3 fármacos. Esto en general es cómo se han controlado en Estados Unidos, en Europa y demás. Ahora, hay poblaciones y poblaciones. La población que describía Roxana, que es la población de diabetes, va a requerir 2, 3 y hasta 4 drogas. La población joven probablemente requiera 1 o 2 fármacos y no más. Pero claramente la población anciana, sobre todo los ancianos mayores de 85 años, que tienen lo que se llama hipotensión ortostática, se paran y les baja la presión arterial, en esos pacientes yo creo que hay que ser más cauto. No quiere decir que no hay que tratarlos con combinaciones, pero yo esperaría un mes, por ejemplo. Roxana, ¿complementás? Sí, coincido con ambos, por supuesto. Creo que las guías nos marcan o nos recomiendan claramente, digamos, cuáles son los grupos de pacientes en los cuales uno debe iniciar con terapia combinada y cuáles son los grupos quizás más pequeños, pero hay que iniciar con ellos con monoterapia. Acá me parece que es una cuestión importante, es que como médicos, porque eso también va dirigido a médicos, ¿no es cierto?, nos saquemos el chip de que siempre en todos los pacientes iniciamos con monoterapia y eso no es correcto y probablemente uno de estos sea las cuestiones de por qué Argentina tiene tan mal grado de control. Entonces, si nosotros como médicos pensamos que la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el consultorio son pacientes que tienen riesgo cardiovascular o moderado o alto, esos pacientes van a tener que iniciarse con terapia combinada. Y reservemos la monoterapia para este grupo de pacientes, como mencionaba Daniel, que son pacientes más frágiles o que tienen valores más bajos de presión arterial y que con ellos puedo iniciar con la monoterapia. Para el control de las enfermedades crónicas, no solamente para la hipertensión, es útil utilizar combinaciones. Esto pasa en asma bronquial, pasa en úlcera gastroduodenal, pasa en hipertensión, pasa en diabetes, pasa en dislipemia y pasa en otras patologías donde es necesario combinar 2 o 3 fármacos para que esa patología realmente llegue a puerto de control. Bueno, pero se van complementando, me parece súper interesante. Justo que se estaba picando al final me hacen redondear. Bueno, Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, doctora Roxana Mondino, doctor Daniel Piscors y doctor Gabriel Weisman. Buenísimo. Bueno, gracias. Me parece muy interesante. Esto va a llegar no solo en formato total de video podcast, sino también en los recortes. Así que, y vas a tener más información en @sajahipertens. Ahí los estamos esperando. Gracias a los tres, Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.